Retrocede en el tiempo y redescubre las comidas de Pascua que unían a las familias de los años 70. Estos platos clásicos definieron las celebraciones de primavera, llenos de sabor, encanto y nostalgia. Revivamos juntos estos recuerdos inolvidables. Pierna de cordero asada con costra de hierbas. Rica, sabrosa, infusionada con romero y ajo, la pierna de cordero asada era un plato tradicional en muchas mesas de Pascua de los años 70, especialmente en familias de ascendencia europea o mediterránea. Servida a menudo con mermelada de menta o una guarnición de patatas asadas, aportaba elegancia y profundidad a la comida. La carne se asaba lentamente hasta quedar tierna, con una corteza crujiente y sabrosa que llenaba la casa de deliciosos aromas. Si bien el cordero ha sido un símbolo de primavera y renovación desde la antigüedad, tenía un fuerte significado cultural y religioso para muchas familias que celebraban la Pascua. En los años 70, se consideraba una alternativa sofisticada al jamón, especialmente para cenas más formales. Importaba porque representaba tradición, reverencia y sabor, todo en un mismo plato. Muchos cocineros se enorgullecían de perfeccionar su receta de cordero cada año. A medida que los gustos se inclinaban por comidas más rápidas y carnes con menos sabor a casa, el cordero fue perdiendo poco a poco su lugar en la Pascua. Pero este plato aún conserva un lugar en la mesa nostálgica, especialmente si se antoja algo atemporal y tierno. Jamón glaseado con aros de piña. Nada representaba tanto la Pascua en los años 70 como un jamón glaseado perfecto, coronado con rodajas de piña doradas y cerezas al marrasquino de un rojo intenso. No era solo la cena, sino el centro de mesa que se alzaba con orgullo en cada mesa decorada con tonos pastel. Ya fuera cortado en espiral o con hueso, este jamón brillaba con su glaseado azucarado, llenando la casa con su irresistible aroma. Aunque el jamón ha sido durante mucho tiempo un clásico navideño, su toque dulce cobró fuerza en los años 70 gracias a la creciente popularidad de las frutas enlatadas y los glaseados rápidos y dulces con azúcar moreno, miel o cola. Importaba porque simbolizaba alegría, hospitalidad y celebración. Las familias transmitían recetas de glaseados y las fotos de estos impresionantes jamones solían aparecer en álbumes de recortes. Pero a medida que las tendencias saludables de los años 80 y 90 se inclinaban hacia una alimentación baja en azúcar y sodio, este clásico dulce y salado fue desapareciendo poco a poco del foco de atención. Aún así, un bocado podría convencerte de volver a probarlo. A continuación, un clásico cremoso que ningún pastel de Pascua se atrevió a saltarse. Ensaladas con molde de gelatina. Los moldes de gelatina no eran solo comida, sino centros de mesa comestibles que brillaban en todas las mesas de Pascua de los años 70. Capas temblorosas e increíblemente coloridas, estas creaciones se hacían en moldes ornamentados con forma de conejitos, flores o huevos. Dentro se encontraba una mezcla salvaje: fruta enlatada, nueces picadas, zanahorias ralladas, mini malvaviscos o incluso requesón, todo suspendido en gelatina vibrante. Los postres de gelatina habían existido desde principios del siglo XX, pero aumentaron en popularidad después de la Segunda Guerra Mundial gracias a las comidas preparadas y el auge del refrigerador. Para la década de 1970, las ensaladas de gelatina moldeadas eran una tradición de Pascua y un motivo de orgullo para muchos cocineros caseros. Importaban porque eran extravagantes, festivas y ofrecían infinitas combinaciones. Los niños no podían resistirse a la textura temblorosa, mientras que los adultos se maravillaban con la creatividad. Pero a medida que los hábitos alimentarios fueron cambiando hacia ingredientes frescos y un procesamiento mínimo, los moldes de gelatina hielo empezaron a sentirse obsoletos y fueron retirados silenciosamente. Pero antes de continuar, volvamos a un plato favorito de la canasta de pan que combina perfectamente con casi todo: bollos de Pascua. Especiados, dulces y decorados con una cruz de glaseado o masa, los bollos de Pascua eran tanto un capricho como una tradición en la mañana de Pascua en muchos hogares de la década de 1970. Estos fragantes panecillos, a menudo rellenos de pasas o grosellas y ligeramente glaseados, se servían calientes con un poco de mantequilla derretida. La cruz en la parte superior simbolizaba las raíces religiosas de la festividad, y hornearlo se convirtió en un preciado ritual familiar. Aunque sus orígenes se remontan a la Inglaterra del siglo XII, los bollos de Pascua cobraron nueva vida en los Estados Unidos de la década de 1970, especialmente en hogares que combinaban la fe y la tradición familiar. Ya sea hechos desde cero o con la ayuda de una mezcla Betty Crocker, llenaban las cocinas con el reconfortante aroma de la canela y la nuez moscada. Importaban porque unían a generaciones.
Los niños ayudaban con el glaseado y los padres contaban historias de Pascuas pasadas. Pero a medida que el desayuno se volvió más concurrido y comercial, estos bollos desaparecieron lentamente, reemplazados por soluciones rápidas como los pasteles tostados. Mantengamos viva la tradición. Estos bollos merecen un cálido regreso. Cazuela de judías verdes. Cremosa, crujiente y reconfortante, la cazuela de judías verdes era una guarnición imprescindible en muchas cenas de Pascua de los años 70. Hecha con judías verdes enlatadas, crema de champiñones y cebollas fritas, era el tipo de receta sencilla que facilitaba la cocina navideña a las familias ocupadas. Su superficie dorada y burbujeante y su centro suave la convertían en un clásico en las mesas cubiertas con manteles vintage y platos Corelle. Introducida por primera vez por Campbell's Soup en los años 50, el plato se disparó en popularidad en los años 70 debido a su simplicidad, bajo costo y sabor confiable. Aparecía en libros de cocina, comerciales e incluso boletines de iglesias. Importaba porque aportaba familiaridad y calidez. Todos la conocían, todos la esperaban, e incluso los comensales más exigentes solían ceder después de un bocado crujiente. Con el tiempo, las guarniciones de verduras frescas y los sabores gourmet la hicieron parecer anticuada, pero su atractivo nostálgico sigue siendo fuerte. ¿Alguna vez tuviste una de esas icónicas cazuelas con estampado de asiano azul? Cuéntanoslo en los comentarios. Pastel de gasa de limón. Ligero, esponjoso y ácido, el pastel chifón de limón era un postre de ensueño que solía coronar las fiestas de Pascua de los años 70. Su soleado tono amarillo pastel lo hacía ideal para la primavera, y su delicada textura, similar a la de una mousse, se sentía más ligera que las tartas tradicionales. Cubierto con crema batida o un rizo de ralladura de limón, parecía casi demasiado bonito para comerlo, casi. Creado en la década de 1920 por un panadero llamado Monroe Boston Strauss, el rey del pastel de Los Ángeles, el pastel chifón de limón ganó popularidad en los Estados Unidos de mediados de siglo. Para la década de 1970, se había convertido en un favorito para las cenas de Pascua, especialmente entre los cocineros caseros, que apreciaban un postre preparado con antelación. Importaba porque ofrecía un final brillante y refrescante a una comida pesada. Servido frío, destacaba entre las delicias más ricas y cargadas de chocolate. Pero a medida que los postres decadentes como las tartas de queso y los pasteles de lava tomaron el control, el pastel chifón de limón perdió protagonismo. Aún así, una rebanada puede transportarte de vuelta al pasado. Y hablando de postres, nuestra siguiente elección fuese una creación cubierta de coco que hizo que los niños chillaran de alegría. Tortitas de coco con forma de conejito. Lindos, creativos y muy dulces, los pasteles de coco con forma de conejito fueron un postre de Pascua muy querido en los años 70, a menudo caseros y decorados con gomitas, glaseado pastel y bigotes de regaliz negro. Usando un par de moldes redondos para pastel, un ingenioso corte y una mezcla en caja, las mamás transformaban ingredientes simples en adorables caras de conejito o formas de conejito completas. El coco rallado, teñido de rosa o dejado blanco, daba la apariencia de un pelaje esponjoso, y el resultado final era una pieza central casi demasiado linda para cortar, casi. Este postre se hizo especialmente popular durante los años 70, cuando las mezclas para pastel en caja y la repostería casera creativa estaban de moda. Los niños esperaban prepararlo tanto como comerlo, convirtiendo el proceso de decoración en una apreciada actividad de Pascua. Importaba porque unía a las familias en la cocina, mezclando creatividad, tradición y mucha azúcar. A medida que las agendas más ocupadas y las opciones compradas se convirtieron en la norma, los pasteles de conejito desaparecieron de las mesas navideñas. Pero esta dulce tradición está lista para regresar. Ensalada ambrosía. Dulce, cremosa y repleta de cóctel de frutas enlatado, mini malvaviscos y coco rallado, la ensalada de ambrosía le dio un toque dulce a las comidas de Pascua de los años 70, a menudo servida en un tazón grande de vidrio. Sus colores pastel y textura esponjosa la hacían parecer tan festiva como sabía. A veces se añadía crema agria o crema batida para mayor cremosidad, y las cerezas al marrasquino le daban un toque de color por encima. Con raíces en la cocina sureña y apareciendo por primera vez a finales del siglo XIX, la ambrosía evolucionó con el paso de las décadas. Para la década de 1970, se había convertido en un plato nacional para compartir y para las fiestas, especialmente durante las celebraciones de primavera como la Pascua. Importaba porque estaba a caballo entre el postre y la guarnición. Todos conocían a alguien que la traía todos los años, generalmente una tía o abuela, y a menudo era uno de los primeros platos en desaparecer.
A medida que las tendencias alimentarias se inclinaban por ingredientes más ligeros y frescos, la ambrosía se consideró obsoleta. Aún así, una cucharada puede transportarte directamente a un picnic de Pascua de los años 70. Papas gratinadas. Doradas, cremosas y rebosantes de queso, las papas gratinadas eran un imprescindible de la Pascua de los años 70, sobre todo acompañadas de un jamón dulcemente glaseado. Hechas con papas cortadas en rodajas finas y cubiertas con crema, queso, mantequilla y, a veces, cebolla, esta abundante guarnición salía caliente y fragante del horno, llenando la casa con un aroma irresistible. A menudo se horneaba en una cazuela de Pyrex de confianza y se cubría con una corteza dorada por la que todos se peleaban. Aunque las papas gratinadas tienen raíces europeas, se convirtieron en un elemento predilecto de las comidas navideñas estadounidenses a mediados del siglo XX. Para los años 70, eran un clásico de la comida reconfortante. Algunos cocineros incluso usaban crema de champiñones enlatada para agilizar el proceso. Importaban porque ofrecían calidez, riqueza y familiaridad. Ninguna cena de Pascua estaba completa sin ellas. A medida que los platos más rápidos, ligeros y bajos en carbohidratos ganaban terreno, las papas gratinadas comenzaron a desaparecer de la rotación habitual. Vuélvelos a disfrutar esta Pascua. Son más sencillos de lo que recuerdas e igual de reconfortantes. Y hablando de clásicos horneados, nuestro siguiente plato salió directamente de una cazuela Pyrex y nos llegó al corazón. Pastel de piña al revés. Este pastel revolucionó la repostería, literalmente. El pastel de piña invertido era un postre vistoso y almibarado, cubierto con rodajas doradas de piña, azúcar moreno caramelizado y brillantes cerezas al marrasquino. La magia ocurría al darle la vuelta. Horneado con la fruta en el fondo del molde, se invertía después de hornearse para revelar una cobertura brillante y perfecta. Aunque ganó popularidad por primera vez en la década de 1950, con el auge de la fruta enlatada y la repostería casera, siguió siendo un gran favorito de Pascua durante la década de 1970. Su cálido sabor tropical y su llamativo diseño lo hacían ideal para las celebraciones de primavera. Importaba porque combinaba facilidad y elegancia. No necesitaba glaseado, solo una simple vuelta y un toque de nostalgia. A menudo se colocaba en soportes para pasteles o platos Pyrex, listo para impresionar a los invitados. A medida que las tendencias en postres cambiaban hacia confecciones minimalistas y gourmet, el pastel invertido perdió su protagonismo. Pero es hora de traer de vuelta el pastel invertido. Pero hay más bondades de Pascua de donde vino. ¿Listo para otro bocado nostálgico? Ensalada de macarrones para compartir. Cremosa, ácida y mezclada con guisantes, pepinillos, apio o jamón en cubos. La ensalada de macarrones fue un héroe de las comidas compartidas y una guarnición muy querida en muchas fiestas de Pascua de los años 70. Hecha con macarrones con coditos, mayonesa y una variedad de ingredientes, era un contraste frío y refrescante para platos principales más pesados como el jamón glaseado o las patatas gratinadas. Algunas familias añadían una pizca de mostaza o huevos duros para darle más sabor, mientras que otras la mantenían clásica con solo una pizca de pimentón por encima. Su popularidad se disparó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alimentos precocinados como la pasta en caja y la mayonesa en frasco se convirtieron en productos básicos del hogar. Para los años 70, casi todas las familias tenían su propia versión de este versátil plato. Importaba porque se podía preparar con antelación, era económica y perfecta para alimentar a una multitud, especialmente durante las grandes reuniones navideñas. Pero a medida que la cultura gastronómica cambió hacia productos frescos, gourmet y saludables, la humilde ensalada de macarrones perdió su lugar en la mesa. Aún así, su textura cremosa y su encanto nostálgico merecen un delicioso regreso. ¿Tu familia tenía una versión especial? Cuéntanoslo en los comentarios. Salsa de arándanos moldeada. Aunque hoy en día se asocia más con el Día de Acción de Gracias, en la década de 1970, el relish de arándano solía repetirse en Pascua, especialmente al moldearlo en formas festivas y primaverales, como huevos, flores o anillos. Estas coloridas y esponjosas creaciones no solo eran deliciosas, sino que eran piezas centrales por sí mismas. Elaboradas con salsa de arándanos enlatada, piña triturada y a veces ralladura de naranja o nueces, solían suspenderse en gelatina de frambuesa o cereza para darles un toque especial y dulce. Originalmente, el relish de arándanos se servía como un contraste ácido para carnes pesadas como el jamón o el pavo. Pero durante la década de 1970, el plato cobró nueva vida gracias a la popularidad de los moldes de gelatina y la presentación decorativa. Importaba porque aportaba brillo, acidez y nostalgia a la mesa.
Muchas familias incluso usaban moldes antiguos heredados de generación en generación, lo que le daba un toque aún más especial. A medida que las ensaladas de frutas frescas y las opciones más ligeras se pusieron de moda, los platos de arándanos moldeados desaparecieron silenciosamente. Ahora volvamos a visitar una guarnición vegetal que agregó color y comodidad a cada plato de Pascua: monedas de zanahoria con mantequilla. Simples, dulces y vibrantes, las monedas de zanahoria con mantequilla eran una guarnición colorida y saludable que se ganó un lugar permanente en muchas mesas de Pascua en la década de 1970. Cortadas en alegres rodajas y cocidas a fuego lento hasta que estuvieran tiernas, estas zanahorias se mezclaban con mantequilla derretida, una pizca de azúcar y una pizca de sal, a veces incluso con un chorrito de miel. El resultado era una guarnición de verduras brillante y ligeramente dulce, que los niños no se quejaban de comer. La receta tiene sus raíces en las cocinas de la época de la Depresión, donde la frugalidad y la simplicidad eran clave. Para los años 70, este plato era adorado por su facilidad, asequibilidad y atractivo visual. Aportaba un estallido de naranja a platos llenos de guisos cremosos y carnes sabrosas. Importaba porque lograba un equilibrio poco común: saludable, reconfortante y atractivo tanto para niños como para adultos. Pero a medida que las guarniciones se volvieron más elaboradas y la tendencia de la granja a la mesa se impuso, estas humildes monedas perdieron su brillo. Aún así, pocas cosas evocan la comodidad de la Pascua, tanto como las zanahorias con mantequilla. Cazuela de tostadas francesas al horno. Suaves, con sabor a huevo y especiadas con canela, las cazuelas de tostadas francesas horneadas solían ser el plato estrella del brunch matutino de Pascua en la década de 1970. Hechas con gruesas rebanadas de pan remojadas durante la noche en una rica crema pastelera de huevos, leche, azúcar y especias, el plato se horneaba hasta que estaba dorado y fragante. Cubiertas con jarabe de arce, azúcar glass o fruta, ofrecían toda la alegría acogedora de las tostadas francesas tradicionales, sin la necesidad de pararse frente a una sartén. Esta reconfortante cazuela probablemente evolucionó de los clásicos budines de pan, pero en los años 70 los cocineros caseros la adaptaron para las mañanas de Pascua como un milagro de preparación anticipada. Permitía a las familias disfrutar de un desayuno caliente e indulgente mientras los niños corrían por el jardín buscando huevos. Importaba porque se sentía especial y a la vez sencillo, perfecto para alimentar a una multitud y celebrar juntos. Con el tiempo, fue desplazado por la comida de brunch de moda como el quiche, las tostadas de aguacate y los pasteles de panadería. Pero nada supera el nostálgico aroma a canela que llena la cocina. Ponche de frutas espumoso. Brillante, burbujeante y rebosante de dulzura, el ponche de frutas espumoso era la bebida predilecta de Pascua en la década de 1970, especialmente para la mesa de los niños. Servido en un gran tazón de ponche de cristal con un cucharón y vasos a juego, parecía un capricho elegante para adultos. La versión clásica mezclaba ginger ale, jugo de fruta enlatado, como piña o naranja, y bolas de sorbete arcoíris que se derretían lentamente en un remolino burbujeante y colorido. Algunas familias lo llevaron un paso más allá al agregar anillos de hielo moldeados rellenos de rodajas de fruta o flores comestibles para darle un toque especial. Importaba porque hacía que los niños se sintieran incluidos en la celebración a la vez que deslumbraba a los invitados con su aspecto brillante y festivo. Era más que una bebida, era una experiencia. Pero con la llegada de las bebidas preparadas como las cajas de jugo y las latas de refresco, el ritual de servir ponche se desvaneció de las tradiciones navideñas. Aún así, aún estamos a tiempo de que vuelva. ¿Alguna vez bebiste ponche de sorbete en un pequeño vaso de plástico en Pascua? Cuéntanos en los comentarios. Huevos de malvavisco cubiertos de chocolate. Envueltos en papel de aluminio y rebosantes de dulzura, los huevos de malvavisco cubiertos de chocolate fueron un clásico entre los dulces de Pascua más preciados de la década de 1970. Envueltos en cajas de colores brillantes o entre césped de plástico verde dentro de las cestas de Pascua, estos dulces solían ser lo primero que los niños buscaban la mañana de Pascua. Con sus suaves centros de malvavisco y finas cáscaras de chocolate, eran dulces, sencillos y sumamente satisfactorios. Aunque se introdujeron décadas antes, estos huevos se volvieron ampliamente producidos en masa y enormemente populares durante las décadas de 1960 y 1970. Las grandes marcas aprovecharon su atractivo estacional, haciéndolos asequibles y fáciles de encontrar en supermercados, farmacias y tiendas de todo a 10 centavos.
Importaban porque eran divertidos, festivos y aptos para niños. Los coloridos envoltorios de papel de aluminio añadían una capa extra de emoción a medida que los niños los abrían con entusiasmo. A medida que las tendencias de dulces cambiaban hacia chocolates gourmet, opciones orgánicas e ingredientes naturales, estos huevos de malvavisco se deslizaban hacia la nostalgia. Pero un solo bocado podía traerlo todo de vuelta. Ahora exploremos un clásico en capas que era tan lindo como delicioso: ensalada de guisantes en capas. Servida en tazones de vidrio transparente para resaltar sus coloridas capas, la ensalada de guisantes con tocino, queso rallado y aderezo cremoso era un acompañamiento llamativo que aparecía con frecuencia en las reuniones de Pascua de los años 70, con sus distintivas capas de lechuga crujiente, guisantes, cebolla picada, queso cheddar y tocino desmenuzado, a menudo cubiertas con una generosa cantidad de aderezo a base de mayonesa. Era tanto una cuestión de presentación como de sabor. Arraigada en las tradiciones sureñas, esta ensalada fría ganó popularidad en todo el país durante los años 70, especialmente para comidas compartidas y festivas. Equilibraba platos fuertes como jamón o guisos con un toque crujiente refrescante y un dulzor sutil. Importaba porque se preparaba con anticipación. Era confiable y visualmente impresionante. Los invitados podían admirarla antes de comerla. Cada cocinero casero tenía su propio toque, y el tazón de vidrio se convirtió en una exhibición de orgullo. Pero a medida que los gustos evolucionaron y las verduras de hoja verde como la rúcula y las espinacas cobraron protagonismo, las ensaladas de guisantes en capas pasaron de moda. Aún así, este clásico retro merece otro momento de protagonismo: huevos rellenos con pimentón. Estos diablitos adornaban casi todas las mesas de Pascua en la década de 1970. Su cremoso relleno de yema, a menudo realzado con mostaza, mayonesa o un chorrito de vinagre, se mezclaba a la perfección con medias claras de huevo y se espolvoreaba con un intenso pimentón. Era más que un simple acompañamiento. Eran un ritual previo a la cena. Los huevos rellenos picantes se remontan a la antigua Roma, donde eran un manjar. En Estados Unidos ganaron popularidad en el siglo XIX, pero a mediados del siglo XX se convirtieron en un imprescindible para picnics y fiestas en la década de 1970. Importaban porque eran sencillos, asequibles e infinitamente personalizables. Cada familia tenía su toque único: salsa dulce, salsa picante o incluso una guarnición de aceitunas. A medida que las tendencias culinarias se inclinaban hacia sabores internacionales y aperitivos de alta gama, los huevos rellenos comenzaron a sentirse anticuados. Aún así, su encanto retro y su sabor atemporal merecen un regreso. Ahora, profundicemos en un plato que brilló y se movió en cada celebración: rebanadas de kielbasa glaseadas. Pegajosa, sabrosa y ligeramente dulce, la kielbasa glaseada era un plato favorito y sabroso que se servía a menudo como guarnición o aperitivo durante las reuniones de Pascua, especialmente en los hogares polaco-estadounidenses. Cortada en rodajas pequeñas o servida en abundantes ristras, la salchicha solía cocinarse a fuego lento en un glaseado de azúcar moreno, jugo de piña o mermelada de uva, creando una capa caramelizada que equilibraba su intensidad ahumada. La kielbasa, una salchicha tradicional polaca, se popularizó ampliamente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, apreciada por su precio asequible, larga vida útil y sabor intenso. Para la década de 1970, familias de todo el país la incorporaron a sus comidas navideñas, a menudo maridándola con glaseados dulces para darle un toque festivo. Era importante porque celebraba las raíces culturales a la vez que ofrecía un sabroso contraste con platos más ligeros, como los huevos rellenos o la ensalada de guisantes. A medida que las tendencias alimentarias se inclinaban hacia las carnes magras y las opciones vegetales, la kielbasa glaseada desapareció de las mesas de primavera y se incorporó a la gastronomía invernal. Pero si extrañas ese toque ahumado, este clásico está listo para un delicioso regreso. Hablando de tradición, nuestro siguiente plato trajo el simbolismo religioso directamente al plato: rollos de resurrección. Los rollos de resurrección, panecillos rellenos de malvaviscos que desaparecen al hornearse, eran un dulce regalo con un significado más profundo: postre y devoción en uno. Al hornearse, el malvavisco se derretía, dejando un centro hueco y aireado que representaba la tumba vacía de Jesús. Creada como una herramienta de enseñanza para niños en la década de 1970, esta sencilla pero simbólica receta se popularizó en los hogares cristianos durante la Pascua.
A menudo formaba parte de las lecciones de la escuela dominical o de la hora de hornear en familia la noche anterior a la mañana de Pascua. Eran importantes porque combinaban la fe, la narración de historias y la diversión práctica. Los padres apreciaban la oportunidad de enseñar el significado espiritual en la cocina, y los niños adoraban el resultado pegajoso y azucarado. A medida que menos familias horneaban desde cero o incorporaban tradiciones religiosas a las rutinas navideñas, los rollos de resurrección se volvieron menos comunes, pero nunca fueron olvidados por completo. Hoy son un recordatorio de cómo la comida puede nutrir tanto el cuerpo como el espíritu. Ahora, nuestro plato final, un clásico que unió todo y hizo que la cena de Pascua se sintiera completa. Pastel de ángel con fresas. Ligero, esponjoso y cubierto con jugosas fresas y abundante crema batida, el pastel de ángel fue un final celestial para muchas comidas de Pascua de los años 70. Su miga blanca pálida y su imponente altura lo hacían tan hermoso como delicioso. A menudo se servía en un molde de tubo y se cortaba con un cuchillo de sierra para preservar su delicada textura. Aunque el pastel de ángel se remonta al siglo XIX, se hizo especialmente popular a mediados del siglo XX, cuando las mezclas en caja lo hicieron rápido e infalible. Para la década de 1970, era un postre primaveral predilecto, apreciado por su textura ligera y su capacidad para combinar perfectamente con fruta fresca. Importaba porque se sentía ligero después de una comida copiosa. La combinación de dulzura y simplicidad lo hacía ideal para celebrar la renovación y el brillo de la Pascua. A medida que las tendencias de repostería se inclinaban hacia postres densos y ricos en chocolate, el pastel de ángel se desvaneció silenciosamente en el fondo. Pero este dulce atemporal aún tiene alas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las comidas olvidadas de Pascua. ¿Qué platos les evocaron recuerdos? Compartan sus favoritos en los comentarios y síganme para más nostalgia culinaria. ¡Hasta la próxima!